Revisamos la actualidad en Cuba. El gobierno cubano ha anunciado un paquete de medidas tremendo, hablando de austeridad y reorganización de recursos para garantizar lo que ellos llaman la vitalidad de los servicios fundamentales. Todo esto en medio de la más grave crisis energética de los últimos 70 años. Se han presentado los ministros ante la televisión estatal para comenzar a argumentar todo lo que viene sobre la base de la austeridad y la reorganización. Han dicho que entre las principales medidas se encuentran destinar el poco combustible del que se dispone a los servicios esenciales a la población y las actividades económicas consideradas como imprescindibles. Algunos medios alternativos han estado publicando unas fotos que no han podido ser verificadas, argumentando que México habría enviado combustible de contrabando a Cuba, un combustible retenido en depósitos que no son los depósitos tradicionales de combustible. Hay fotos circulando en el internet de pequeños depósitos con una especie de llavecita en los que presuntamente se ha estado diciendo algo que no hemos podido confirmar, que serían envíos como clandestinos con pequeñas cantidades de petróleo o diseminadas varias cantidades de petróleo para apoyar la crisis que se está afrontando en Cuba. No tenemos la confirmación de esta información. Esto está en un plano eminentemente especulativo. No me parece coherente que México se arriesgue a tanto, sobre todo porque México tiene un tratado de libre comercio muy conveniente con los Estados Unidos y México ha ido respondiendo a la imposición de Washington en torno a este bloqueo petrolero. Se prioriza, según dice el régimen en la isla en este momento, la electricidad, el abasto de agua, la salud pública, la producción de alimentos, la defensa y el orden interior, las actividades generadoras de divisas en la medida de lo posible, o sea, los hoteles, y la energía eléctrica. Según han dicho, la generación eléctrica se va a sostener con la producción nacional de crudo y gas acompañante, o sea, apenas nada. Se está hablando de fuentes renovables de energía. Se mantiene el programa de inversiones para la sostenibilidad del sistema eléctrico, así como todo lo que está ocurriendo a pesar de las limitaciones de combustible. Se continúa el tema de la ejecución de lo que han dado en llamar los parques solares fotovoltaicos. No alcanza, por supuesto, para la demanda nacional. Se está hablando de incorporar la fuerza de trabajo con una relocalización de los recursos laborales. Se mantiene todo un cronograma que se ha ido argumentando. Se está hablando de agilizar la entrega y el montaje de los sistemas, la instalación de módulos para viviendas aisladas, todo esto en torno a lo que tiene que ver con la energía eléctrica. Se está hablando también de aplicar al máximo la reducción del consumo e incrementar la eficiencia en la atención a la población. Todo esto que están diciendo son puntos enormes en medio de una lista que no hay que ser ciego para entender que no van a poder cumplir con todo esto. Esto choca muchísimo. Por ejemplo, en el tema del turismo, dice que en el turismo van a implementar un plan de reducción del consumo energético. Esto es prácticamente imposible. Nadie va a ir a un hotel a vivir un apagón o a vivir una necesidad de tipo energética. Eso está más que claro. La mayoría de las aerolíneas que están moviendo el turismo hasta Cuba han comenzado a prorrogar el sistema de llegada a la isla porque la isla no tiene la capacidad de ofrecerles el combustible que necesitan los aviones para que regresen hasta sus destinos. Air Europa había manejado la posibilidad de continuar efectuando los vuelos
y de reabastecerse en el territorio de República Dominicana, algo que ya había ocurrido como parte del periodo especial de los años 90 en Cuba en medio de la crisis energética. Se dice por parte del turismo que van a aprovechar la temporada alta porque la temporada está mostrando resultados superiores a los del año precedente. Esto es un exceso de optimismo en medio de la crisis. El gobierno rechaza los escenarios del colapso económico, están facilitando y autorizando que cualquier empresa con capacidad financiera pueda importar combustible por su cuenta, no sé cómo podrán conseguirlo, y esta medida se presenta como una descentralización de la importación no limitada al Estado central. Se dice que en el tema de las empresas extranjeras van a contar con el apoyo de empresarios de países solidarios, actores interesados en contribuir con suministros energéticos en la coyuntura actual, en la salud pública, garantizando el funcionamiento de los servicios médicos. Sin embargo, el ministro de Salud Pública, como parte de una comparecencia en paralelo con esta situación, dijo que solo estarán funcionando las emergencias básicas, se están suspendiendo todas las intervenciones quirúrgicas planificadas, todo está pasando a un modo de colapso, de congelamiento que no es asumido por parte de la retórica. Están hablando en casos específicos en la salud pública de los pacientes que necesitan hemodiálisis. Dice que están asegurando la continuidad de estos tratamientos, que mantienen la atención primaria, la producción de medicamentos, y el gobierno reconoce que hay una crisis muy grande en torno a todos estos temas. En cuanto a la cultura y el deporte, hay un reajuste de toda la programación cultural según las condiciones energéticas. Se mantiene la Serie Nacional de Béisbol hasta su conclusión. Están hablando de la aplicación de medidas organizativas para reducir el consumo de combustible durante la semifinal y el resto del torneo. Se anuncia reducción de gastos corrientes sobre cómo los organismos centrales del Estado y las actividades presupuestadas y el compromiso de no retroceder en la reducción del déficit fiscal. Son innumerables. Las cuartillas están hablando de algo con lo que en medio de esta situación no van a poder cumplir, pero forma parte de una larga lista. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en una rueda de prensa, aseguró que va a seguir enviando ayuda humanitaria hacia Cuba. Esto lo calificó como algo muy injusto que Estados Unidos esté imponiendo aranceles a los gobiernos que exportan petróleo a la isla, al considerar que afectan directamente a la población. Sí va a haber más apoyo, el pueblo de México siempre es solidario, le dijo a la agencia EFE, nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba por las sanciones que se están imponiendo. Esta reacción de parte de la presidenta de México ocurre en medio de tensiones por las medidas anunciadas por Washington que contemplan aranceles nacionales a quienes comercialicen petróleo con La Habana, lo que ha llevado al gobierno mexicano a enviar un primer cargamento de ayuda humanitaria a la isla, principalmente de víveres. La presidenta ha reiterado su rechazo a las sanciones y aseguró que su impacto recae en la población y no necesariamente en las autoridades cubanas. Rusia está hablando de posibles vías de ayuda a Cuba, pero no anuncian ningún proyecto concreto. El Kremlin admitió que la crisis de combustible en Cuba se agrava, se han limitado a mencionar conversaciones diplomáticas y una asistencia indefinida, dicen claramente, dentro de nuestras posibilidades. Rusia no ofreció soluciones concretas a la crisis energética que golpea a Cuba, sino vagas referencias a eventuales formas de cooperación en medio del endurecimiento de las presiones de Estados Unidos. Dmitry Peskov,
portavoz presidencial ruso reconoció en declaraciones recogidas por la agencia estatal RIA Novosti que las medidas estadounidenses están causando muchas dificultades al pueblo cubano, pero al mismo tiempo Rusia evitó anunciar cualquier compromiso específico de apoyo económico o de combustible. Estamos dialogando con nuestros amigos cubanos sobre posibles vías para resolver estos problemas, al menos sobre brindar una ayuda dentro de nuestras posibilidades, dijo el portavoz ruso. Entre tanto, se está reportando desde Cuba la continuidad de la solidaridad con el proyecto audiovisual El Cuartico, que ha estado centrando las noticias en las últimas horas. Ayer estuvimos dándole una amplia cobertura a este tema que se hizo viral en las redes sociales desde el fin de semana y que tiene que ver con la detención de estos jóvenes que forman parte de todo lo que se está discutiendo en medio de la represión en Cuba. En el día de ayer se supo que el abogado de estos jóvenes, un abogado contratado en Holguín, un abogado que forma parte del aparato estatal, en Cuba no hay abogados ni bufetes privados, el abogado logró establecer un contacto con ellos, no se le permitió el acceso al expediente acusatorio, una práctica que la defensa califica como una arbitrariedad sistemática. A pesar de la visita, se reporta que los abogados denunciaron que siguen sin conocer los detalles de los cargos, explicaron que es común que en este tipo de procesos transcurran meses sin que la defensa pueda revisar los documentos oficiales, lo que constituye una violación directa al debido proceso y al derecho fundamental de defensa. Lo más preocupante, dice el reporte, para el entorno de los detenidos son las justificaciones ofrecidas por el personal de seguridad. Según reportes, las autoridades han señalado que la demora y las restricciones se deben a la presentación del recurso de habeas corpus por parte de la defensa. Analistas jurídicos y familiares advierten que esta es una estrategia de manipulación. Al culpar a los recursos legales de los retrasos, la seguridad busca que los allegados a estos jóvenes perciban el ejercicio de sus derechos como una acción perjudicial, generando división y desconfianza hacia la estrategia legal, algo por lo que no tienen que esforzarse porque todo el mundo desconfía de estos procesos legales en Cuba. Así que esto se ha impuesto, ahora mismo no hay grandes avances, ellos continúan en un centro de procesamiento penal en la ciudad de Holguín. Seguimos al tanto con los detalles de lo que pueda estar ocurriendo en torno a la situación de estos jóvenes integrantes del proyecto El Cuartico desde Holguín, Cuba. Aquí, como parte del acceso exclusivo a sus archivos, presentamos el capítulo dedicado por El Cuartico a la situación en Venezuela. Evidencia. Creo que lo que sucedió en Venezuela es algo relevante y provocador, y todo el que lo sienta como algo bueno está en todo su derecho de celebrarlo. También creo que nadie más que los propios venezolanos pueden decidir qué es beneficioso o no para ellos. Así que cuidado al opinar sobre un país que realmente no sientas como tuyo. Y más allá de lo que yo pueda pensar sobre las verdaderas intenciones detrás de esta intervención, me preocupa mucho más cómo puede afectar esto el panorama actual cubano. Y no creo que vayan a hacer lo mismo. Basta pensarlo un poco para darse cuenta de que les conviene más mantener la presión gradual que llevar a cabo una invasión costosa, riesgosa y sin ganancias claras. En definitiva, el régimen cubano se debilita solo, sin necesidad de disparar un tiro. Creo que nos seguirán hirviendo a fuego lento hasta ver si algún día somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Ahora, lo malo de lo que viene, porque lo que viene es malo, es que será tan gradual y tan rutinario que ni siquiera nos daremos cuenta del momento exacto en que nos acostumbramos. Y eso es justamente lo que ha alimentado mi frustración
hasta ahora, lo increíblemente capaces que somos de soportar, de aceptar y de asumir la realidad, por cruda que sea, como lo que toca. ¿Será que realmente no tenemos la capacidad de entender que somos un pueblo, una mayoría, que no hay que esperar a que venga alguien de afuera con sus propias intenciones a supuestamente salvarnos, montando un teatro de supuesto cambio para que al final sigamos presos de los intereses de unos pocos que mantienen el poder? Porque una verdad muy grande es que a nadie le interesa el pueblo más que al propio pueblo. Y fantaseo con la idea de un montón de cubanos capaces de entender que no se trata de exigir desde la emoción, sino de juntarse en enormes grupos desde la razón y la ética, llegar a montones ordenados hasta las principales instituciones del PSC en toda Cuba y exigir no, demandar la dimisión de los dictadores. Después de todo, ¿quién puede contra una masa capaz de razonar y de responder? Quizás estoy pecando de pasional o de idealista y no digo que vaya a ser simple, pero ya se vuelve algo imprescindible. Y si algún día sucede, tengo la intención de ponerme justo al frente, en primera línea, no porque ser más valiente, para no perderme el temor en la cara de la represión, porque ese día habremos entendido por fin que ese héroe que tanto esperamos no era una sola persona, éramos todos unidos como un solo pueblo. Ese héroe que tanto esperábamos, no era una sola persona, eran muchos, unidos como un solo pueblo. Eso es lo que falta, eso es lo que no ocurre. Déjame tu opinión ahora mismo, 305-7...